Vamos a considerar San Marcos capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También le dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Amén. Bendita es la palabra del Señor. Amados, Jesús empieza su ministerio sanando enfermos y liberando endemoniados y predicando una palabra nueva, una palabra poderosa que anunciaba la salvación de todos los que aceptaran su mensaje. Pero llegó un momento que él tenía que cumplir con una misión que en principio nunca debió suceder, y era morir por cada uno de nosotros. Nunca debió suceder porque Él era santo. Él era santo, Él no tenía pecado y por lo tanto no debía tener la paga del pecado, que es la muerte. Pero en su amor y su misericordia, por salvarnos a nosotros, aceptó morir por los pecados nuestros. Y él empezaba, dice la Escritura, a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre. Él se identificaba mucho como el Hijo del Hombre. Algunos interpretan que era porque era del linaje de David, el hijo de David. Otro porque es el hijo de Adán, porque viene del hombre. En principio, porque sabemos que Cristo nació siendo engendrado por el Espíritu de Dios. No fue engendrado por voluntad de hombre, sino por la voluntad del Señor. Entonces él planteaba que era necesario padecer mucho. Y él le decía esto a los discípulos, pero ellos no entendían, porque ellos caminaban con él, pero casi no entendían nunca de lo que Jesús le hablaba. Ellos estaban caminando en una dimensión humana, estaban caminando en una dimensión política, estaban creyendo que Jesucristo iba a establecer un reino en Israel y iba a liberar a esa nación del yugo del imperio romano, que en ese tiempo mantenía la hegemonía sobre todos esos territorios. Pero Jesús, amado, le explicaba las cosas aunque ellos no entendieran. Así la iglesia de Jesucristo, la iglesia que tiene la verdad, explica a la gente la salvación, el evangelio, y la gente no entiende. Y si eso era en aquel tiempo que andaban justamente con Cristo, imagínense ahora. Imagínense ahora la falta de entendimiento que hay, con el descrédito que hay de los hombres, el descrédito que hay de las religiones. Porque, amado, mire, hay cosas que están sucediendo que dan grima. Hay cosas que están sucediendo dentro de lo que se llama la iglesia, que eso es terrible, amado. Que la gente ni se imagina. Entonces eso provoca un descrédito de la iglesia. Que un pastor hizo esto, que el sacerdote hizo aquello, que una cosa terrible. Entonces Jesús no iba a dejar de cumplir
con el propósito con el que Él vino a esta tierra. Él debía padecer mucho y ser desechado. Oigan, ¿por quién? Por los ancianos, los escribas, los sacerdotes, quienes en principio tenían que abrazarlo y proclamar ese evangelio como la verdad. ¿Por qué? Porque ellos sabían que había una promesa de un Salvador para la humanidad. Ellos tenían el conocimiento. Sin embargo, antes que aprobar, ¿verdad?, lo que Jesucristo estaba hablando, lo que Él estaba predicando, lo que hicieron fue rechazarlo. Y usted dirá, pero ¿por qué lo rechazaron si era el Hijo de Dios y ellos eran sacerdotes, eran escribas, los que llevaban el control de la historia, los que transcribían las cosas, las leyes, lo que la Biblia, todas esas cosas? Sin embargo, fueron los que lo rechazaron y finalmente se lo entregaron a Satanás en la persona del imperio romano para que mataran a Cristo. Pero Él dice que eso era necesario que ocurriera. Era necesario, ¿por qué? Porque si no ocurría eso, nosotros no estuviéramos aquí proclamando vida eterna para cada uno de nosotros y para todo el que acepte la salvación por medio de la sangre de Cristo. Los escribas, sacerdotes, y Él le dice, y voy a ser muerto. Esa noticia muy desagradable, ¿verdad? Una noticia que trae tristeza. Me van a maltratar, me van a humillar, y voy a morir. Pero al tercer día voy a resucitar. ¿Y saben qué, mis amados? Los discípulos no entendían. Dice por ahí más adelante, ¿y de qué es que está hablando? De eso de resurrección. Así, amado, hay iglesias hoy que no conciben ni entienden eso de la resurrección. ¿Por qué? Porque es una cuestión de fe, de creer en lo que el Señor dice a través de su palabra. Y hay gente que está en la iglesia pero no cree en nada, solo cree en su dinero. Su dinero y su autoridad. Lo mismo que creían los sacerdotes, los escribas, los apóstoles, los sacerdotes de aquella época. Eso era lo que creían, en la autoridad que ellos tenían, porque eran los que gobernaban con su oscuridad. Entonces no podían ver la verdad de Cristo, no podían entender lo que estaba sucediendo. Ahora, cuando usted lo ve desde el punto de vista del conocimiento estricto, cuando usted lo ve del conocimiento, desde el punto de vista del conocimiento que ellos tenían de manera secreta, ellos sabían quién era Jesucristo y lo que iba a pasar con Jesucristo. Y ustedes se dan cuenta cuando ustedes leen la historia, cuando los magos vienen donde Herodes y le dicen que hay un rey que nació. Y él de una vez se preocupa y dice, ¿dónde? ¿Cómo es la cosa? Y entonces mandó a buscar a los sabios, a los sacerdotes, a los escribas para que le explicaran. Explíquenme, que hay una gente aquí que están diciendo que van a ser el rey, el Mesías. Miren las escrituras lo que dice, van a ser en tal sitio, ¿verdad? Miren, vayan y cuando ustedes averigüen dónde vengan y avísenme para yo también ir a adorarle. ¿Y qué era lo que iba a hacer Herodes? Matarlo. Lo que pasa es, amado, que no se podía matar al niño, porque entonces no se iba a cumplir el propósito. Jesucristo dijo, mi vida yo la pongo como yo quiero, yo soy dueño de la vida. Si la pongo, la quito, yo soy el dueño de eso. Cuando llegó el tiempo determinado, hay otro tema, y es que Herodes amenaza a Cristo. Y Jesús le dice, mira, zorra, lo que era una zorra. A mí nadie me va a matar hasta que no se determine, porque yo soy el que pongo mi vida. Así, amado, usted debe tener esa confianza como cristiano, como hombre, mujer de Dios. Nadie puede hacerle daño a usted si Dios no lo permite. La vida suya está reservada en Dios, amado. Nadie puede tocarte, nadie puede tocarte. No importa la circunstancia. Dice que le dijo que resucitaría el tercer día. Esto se lo decía claramente
Se lo decía así, que no era en parábola, amado, que le estaba hablando. Era claramente, directamente, resalta aquí en el versículo 32. Y dice que entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, comenzó a decir, óyeme, pero ¿cómo es eso? Ahora que estamos en nuestro mejor momento, ahora que la popularidad está subiendo, ¿cómo es eso? No, que tú te vas a morir y que resurrección. ¿Y qué es eso de resurrección? No, eso es un cuento. Eso no es así. Tú no puedes hacer eso, tú no puedes permitir que te maten, ni puedes morirte. Eso le está diciendo Pedro, el discípulo más cercano, el discípulo de más nombradía, el que siempre salía al frente, el que siempre decía la primera palabra, el que siempre respondía. Dice, no, espérese, maestro, y entonces, y el proyecto, si usted se va a morir. Y eso de resurrección no sabemos de qué se está hablando. No sabían de lo que Jesús le estaba hablando. Y dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, replicó a Pedro. Ese que estaba dirigiéndose a todos. Los discípulos estaban en un área que él podía verlo a ellos de manera específica. Se le puso de frente, en atención, mirándolo, lo reprendió a Pedro. A veces, amado, hay gente que hay que reprenderla. Hay gente que te hace propuestas que tú tienes que reprenderla. Rápido, porque si te dejas que te hablen, cuando viene a ver te enredan. Cuando viene a ver estás tú metido en cosas que no debes meterte. Lo reprendió diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, le dice a Pedro. Pedro permitió que Satanás entrara en él. A veces nosotros, amados, estando en la iglesia, si nos descuidamos, Satanás nos usa. Entra en la vida de gente, porque es un espíritu. Y por eso la palabra recomienda que debemos orar, velar, sin cesar. Donde quiera que estemos en comunión con el Señor. Trabajando en comunión con el Señor. Escuchando música cristiana, sana. Hablando de Cristo, leyendo la palabra. En comunión continua con el Señor. ¿Para qué? Para evitar que los dardos del enemigo nos traspasen y entren en nosotros y nos hagan hacer cosas de las cuales luego tendremos que arrepentirnos. Porque no pone tu mirada en las cosas de Dios, en las cosas del cielo. Pedro andaba con Cristo, andaba con el Dios hecho hombre, pero Pedro no tenía la mirada en las cosas del reino de los cielos, tenía su mirada en las cosas terrenales. Se parece mucho a lo que está pasando aquí con la iglesia. El mundo, la iglesia está aspirando a cosas terrenales. Y el reino de los cielos lo tiene relegado a un segundo plano. Entonces, amado, esto está pasando con un ministro que anda con Cristo. Esto está pasando con el discípulo más aprovechado. Esto está pasando con el hombre de más confianza de Jesús. Pedro, el gran Pedro, que es un ejemplo que se aplica a la vida de casi cada uno de los cristianos. Porque todos en algún momento hemos actuado como Pedro, lamentablemente. Pero no debemos permitir que lleguemos al extremo de que el Señor nos reprenda. Debemos tratar de andar lo más humillado posible ante la presencia del Señor. Y concentrarnos en que nuestra aspiración, amado, sea el reino de los cielos. Que todo nuestro proyecto está inspirado en llegar al reino de los cielos. Que toda nuestra actitud sea dirigida a estar en la presencia del Señor. Estando aquí en la tierra, porque el reino del Señor entró a la tierra, inmediatamente el Espíritu Santo llegó al aposento alto el día de Pentecostés. Esos que estaban ahí empezaron a formar parte del reino de los cielos. Se constituyeron en embajadores, proclamadores de ese reino, representantes de ese reino aquí,
reyes y sacerdotes de ese reino. Entonces, hay mucha gente que no entiende eso y vive en la iglesia, pero con más el pie derecho más profundo en el mundo que en la iglesia. Entonces, debemos cuidarnos de eso, mis amados. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres. Si miramos mucho a las cosas de los hombres, cuando viene a ver, estamos junto con ellos, haciendo lo que ellos hacen. Entonces, amados, debemos crear una pequeña pared que nos ayude a mantenernos a distancia. Y dice que llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, ya aquí no se está dirigiendo solamente a Pedro, ya aquí está hablándole tanto a los discípulos como a la gente común, a la gente que anda por ahí, a la gente que estaba escuchando, aunque no era discípulo de ellos. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Usted sabe lo que es negarse a usted mismo? Que usted no quiere orar y dice, yo voy a orar. Usted no quiere adorar a Dios y dice, alma mía, tiene que adorarle, y empieza a adorar a Dios. Que usted tiene deseo de irse a un sitio a divertirse. No, yo hoy en vez de irme a ese sitio a divertirme, yo quiero dedicarle este día al Señor. Eso es negarse a sí mismo, negarse a su voluntad. Hay voluntad que usted tiene que no son dañinas ni son pecados, pero lo alejan de la presencia del Señor. Ahora, en estos días que se celebra la Semana Santa, mucha gente abandona al Señor. Las iglesias cristianas antes eran las que más se empeñaban en estos días por estar consagrándose, y no sé qué se metió en la iglesia cristiana, que abandonaron las iglesias y la dejan vacía, la cierran la Semana Santa y le dejan el espacio al diablo. Amado, hay gente quizá en su casa que esa semana está de vago y no encuentra para dónde ir, y usted lo invita, venga, vamos a la iglesia. Ay, sí, voy a ir porque no estoy haciendo nada. Pero, no, vamos a divertirnos, vámonos ahora para tal sitio, vámonos para qué sé yo a dónde, vámonos para acá, vámonos para allá. Y el diablo acabando con la pobre gente. Lamentablemente, mis amados, en vez de acercarnos a Dios, lo que hacemos es que nos alejamos. Y no debe ser así. No es cuestión de tradición, no, que es una tradición de la Iglesia Católica, no, amado. Esa es su tradición, pero usted no es tradición. Usted es cristiano. Usted está llamado a llevar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. La gente antes en ese tiempo estaba sensible a Dios. Ahora está sensible al diablo, recibiendo todo lo que el diablo le da. Bebedera, comedera, playa, tránsito, accidente, muerte. Y entonces, y eso pasa en el mundo entero, en el mundo occidental, donde el cristianismo tiene la mayor cantidad de feligreses. Entonces, amado, hay que tomar la cruz de Cristo para seguir en pos de Él. La cruz de Cristo, amado, es vivir una vida como la que Él vivió. Es caminar como Él caminó. Es hacer como Él hizo. Es preocuparse por las almas. Es no solamente ir a la iglesia por un compromiso. Es sacrificarse por la obra del Señor. Dice, porque todo el que quiera, sigue diciendo Jesús, salvar su vida, la perderá. Hay gente que se empeña tanto en salvar su vida que muchas veces se olvida de que esta vida, olvídese que por más que duremos en esta tierra, nos vamos de ella. Siempre me acuerdo de un viejito amigo mío que decía, de aquí nadie sale vivo. Una verdad tremenda. De aquí nadie sale vivo. Ahora usted y yo vamos a resucitar con Cristo. Nuestra carne va a morir, pero vamos a vivir eternamente con Cristo. Entonces, amados, si usted quiere vida eterna,
tiene que estar dispuesto a perder la vida física. Nosotros somos felices porque en este tiempo no hay persecución en esta zona del mundo. Pero hay sitios, amados, que hay cristianos que están muriendo, están siendo asesinados.